Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a a un nuevo programa de Mundo Global. El día de hoy tenemos una entrevista especial con un periodista venezolano de nombre Francisco Ruiz. Francisco, bueno, también le tocó vivir momentos bastante difíciles como los que vive cualquier migrante que va en busca de mejores oportunidades, en busca, muchos huyendo del socialismo del siglo XXI y bueno, en estos países a los que migran se consiguen con la misma situación que tenían en Venezuela, donde bueno, estos regímenes llegan a instaurarse y bueno, muchos venezolanos van de regreso a Venezuela, dado que en estos países no encuentran el futuro que iban buscando. Entonces tenemos a Francisco. Francisco, por favor, preséntese con nuestra audiencia. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Buenas tardes. Primero quiero saber si se escucha bien, a Sí, se confirmar escucha eso. perfecto, se escucha Ok. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Selwyn, por la invitación. Mi nombre es Francisco Ruiz. Efectivamente, soy periodista venezolano. Actualmente estoy conectado desde el Zulia, Maracaibo. Estoy acá en Venezuela nuevamente. Y bueno, estuve en Ecuador, no estuve en Perú. Estuve en Ecuador y Colombia, en esos dos países. Y bueno, nada, gracias por la invitación a tu equipo y de verdad, muy agradecido por haberme tomado en cuenta. ¿En qué año decidió migrar hacia el Ecuador? Yo realmente emigro en el año 2019. Yo salgo de Venezuela porque, bueno, soy hijo de padres colombianos. Sin embargo, cuando hubo la migración de colombianos a Venezuela hace muchos años, mi papá pues también, esto parece que es un ciclo que se repite, ¿no? Llegó a Venezuela y por cuestiones de poder trabajar, él se nacionalizó, pero en la partida de nacimiento de él, o en sus documentos aparece como que si él hubiese nacido en Venezuela, pero él realmente no nació aquí, o sea, él nació en Colombia. ¿Qué pasó? Que para yo poder obtener mi nacionalidad colombiana tenía que ir hasta Colombia, donde, o sea, para arreglar, hacer todo un protocolo, los trámites para poder corregir ese error. Primero aquí, luego ir a Colombia. Y yo emigro realmente o sea, por esa necesidad, ¿no? De tener mi doble nacionalidad y poder hacer vida en Colombia. En Colombia vivo ciertas situaciones que pero no son muy desconocidas ya para la gente que emigra, ya saben, ¿no? El hecho de que quién te recibe, el tiempo de estadía, cuando ya empiezas a incomodar, el trámite tardó más tiempo del debido, el ¿Y trámite de mi el trato en documentación. Colombia? ¿Y Ujú. el trato por parte de la gente en Colombia, qué tal? Bueno, es mi segundo país, ¿no? Y tengo que decirlo, no me sentí muy bien allí. ¿Fue bien No fue, acogido por sus no, connacionales? viví situaciones bastante, no diría que fuertes, ¿no? Diría más bien que son llagajes del oficio del migrante, por llamarlo de algún modo. ¿Xenofobia? Pero sí, cuando uno no está acostumbrado a eso, ya tú lo puedes haber leído en noticias o visto en la televisión, pero cuando ya pasas la frontera y te enfrentas a esa situación, nada más que te lleguen o que llegues a un sitio y te miren de arriba abajo por tu acento o te digan veneco o el veneco ese o ese tipo de situaciones, pues ya este, te cambia un poco la perspectiva, ¿no? O sea, lo vi en noticias y todo, pero no estás acostumbrado a que te traten así, a que Y fue bastante, para mí, bastante duro porque yo soy de naturaleza, o sea, yo sí siempre fui muy introvertido. El hecho de emigrar para mí era un reto, ¿no? Parece esto una contradicción en un comunicador, pero bueno. Y, y yo no soy de como hay otras personas que les es fácil socializar, ¿no? Entonces, el llegar a pedir trabajo en un sitio con toda la actitud, porque bueno, emigraste, ya estás aquí, vamos a intentarlo, y de pronto que te salgan con que váyase de aquí, veneco muerto de hambre, que eso me sucedió, eso te bloquea, ¿no? Puedes tener mucha actitud, pero ya por ahí ya llegas a tu casa ese día destruido, emocionalmente te afecta bastante. Sí, yo emigro realmente, me voy de Colombia porque el trámite, como le comentaba, tardó más de lo debido. No tuve mis documentos colombianos y al no tenerlos, pues ya donde te reciben no te van a dar chance o te van a esperar a que pases otros 6 meses a que se arregle tu situación de estatus legal. Y bueno, tienes que colaborar donde estás, el no tener un empleo por no tener documentos, o sea,
dificultaba todo. Tuve que prácticamente salir de Colombia, pero como decimos acá, en bombas. O sea, no pude quedarme más tiempo allá. Yo llegué en enero del 2019 y en abril salí de Colombia y llego a Ecuador. Una vez en Ecuador, ¿en qué se desempeñó allá? ¿Qué tipo de oficio realizaba? Lo primero que hice fue trabajar como vendedor ambulante. O sea, yo traigo la cabita de todos los venezolanos, la que usan todos los venezolanos. Le vendía a una señora que hacía dulces, eh, dulce de higo, gelatinas en vasito, quesillo. Allá le tuvimos que cambiar el nombre al quesillo nuestro porque no lo conocen, entonces lo vendíamos como flan de leche y salía todos los días a vender. No ganaba mucho, pero como le digo, o sea, cuando te reciben en una casa, tienes que moverte y hacer y generar Tuvo ingresos. que reinventarse, Sí, digámoslo así. sí, tuvimos que hacer eso, sí, porque tampoco estaba acostumbrado. Aquí siempre en Venezuela he tenido trabajos, pero no de ese tipo. Entonces fue un reto y el idioma, ¿no? El dialecto, mejor dicho, el acento, el que te identifiquen inmediatamente como venezolano, eso para mí jugaba en mi contra, porque no te querían comprar el producto solamente por eso. Fue atropellado su, digamos, su ingreso al Ecuador. Fue de manera legal, fue de manera ilegal. ¿Cómo entra No, Francisco al Ecuador? no, yo entré legalmente, yo sellé y todo. Recuerdo que cuando estoy en la frontera, en Rumichaca, fíjate, ¿no? El grado de rechazo. Yo llego a la taquilla donde me va a atender el que me va a sellar el pasaporte, pero mi pasaporte, yo llegué en abril y se vencía en agosto, julio o agosto. Pero para efectos legales, ya el pasaporte, una vez que le faltan 5 meses, 3 meses, prácticamente está vencido para efectos de los términos de migración y todo esto, ¿no? Pero yo no sabía. Cuando me atiende el chico, me dice, ah, bueno, su pasaporte está vencido. A mí como yo desconocía de estos detalles, yo le preguntaba, pero usted me dice que está vencido, pero aquí dice que se vence en agosto. Bueno, el tipo parece que le hubiese mentado la madre porque le dije eso, preguntándole porque yo no sabía cómo era el asunto. Y me dijo, lo que te estoy diciendo, yo no te estoy mintiendo con lo que te estoy diciendo, le niego su entrada al Ecuador. Yo me quedé, o sea, yo no me quiso atender y me dijo, quítate y para atender a otro. Y yo traté de explicar, no te quiero escuchar. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando hasta que me voy a otra taquilla y me atiende una chica y ella me explicó, no, lo que pasa es que para asuntos ya de migración, un pasaporte que está a punto de vencerse ya, si le faltan 2 meses, ya eso es que está vencido. Lo que pasa es que el chico no te explicó. Pero bueno, eso era lo que quería saber. Pero fue el primer día, ese fue mi llegada a Ecuador, así, tal cual. Yo me quedé allí en, en Rumichaca, en una de esas oficinas, diciendo, pensando, ¿qué voy a hacer? Si no entro al Ecuador, si no me sellan, ¿cómo voy a entrar? O sea, no voy a tener legalidad aquí. Pero gracias a Dios, pues esta chica me atendió y me selló mi pasaporte y normal. Pero ese fue el primer día que llegué. ¿Lo vio como un acto de xenofobia en ese momento? Porque creo Claro, que los porque, venezolanos no estamos acostumbrados a llegar a un sitio y que se nos trate mal, ni los venezolanos ni ninguna persona de ninguna nacionalidad. claro, lo que pasa es que ya yo también yo siempre me autocuestiono y siempre trato de ver el panorama como es. O sea, sin influencia emotiva de ningún tipo, ya la gente está muy susceptible, ¿no? Y todo te hiere, todo te ofende. Entonces yo, bueno, pero ¿hasta qué punto? Lo que pasa es que no había justificación para la forma como este señor se molestó, porque es como si yo le hubiese faltado el respeto. Yo solamente le pregunté, pero ¿cómo es que está vencido pasaporte si aquí dice que se vence en agosto y estamos en abril? O sea, eso fue suficiente para que él se ofuscara, no sé, o sea, no entendí su molestia, entendí que era su molestia porque yo era venezolano, porque, o sea, fue la única justificación que le encontré, pero de verdad fue incómodo porque si él no me sellaba el pasaporte, yo, ¿qué hago? Fue horrible, o sea, no me quiero acordar de ese momento realmente. Ya, entonces consiguió entonces de manera no tan agradable, por lo menos una entrada legal al país. ¿Luego de cuánto tiempo usted decidió que ya el Ecuador no cumplía con sus expectativas? Bueno, tú sabes que siempre
te dicen, sobre todo ahora que hay un movimiento muy común en las redes, ¿no? Todo el mundo quiere hacer coaching y hay mucho motivador y todo el mundo quiere dar consejos de vida. Yo soy muy, o sea, a mí no me convence cualquier mensaje motivador, pero tú tienes que tomar lo bueno. Yo trataba de meterle o sea, darle la mejor cara siempre, siempre la mejor actitud. Entonces, pues ya estoy en Ecuador, tengo que hacer algo, posiblemente haga vida aquí. Eh, lo primero que hice fue, bueno, legalizarme, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con la ONU en jornadas de encuestas con la población migrante venezolana. La ONU tiene una agencia que es la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias a un amigo, Daulín Arteaga, que posiblemente vea esta entrevista, él tenía ya el contacto con gente del Consejo Cantonal de Ambato. Yo llegué a la ciudad de Ambato puntualmente. Y cuando hicieron estas jornadas estaban buscando profesionales, tanto ecuatorianos como venezolanos, para crear empatía, porque se iba a trabajar con población migrante venezolana. Y de esa manera yo entro a trabajar con la OIM, pero jornadas esporádicas. En ese tiempo hice dos o tres, participé en dos o tres y eran remuneradas. Gracias a esa participación con esa gente, conocí personas, pude legalizarme y saqué mi visa ecuatoriana. O sea, yo lo hice todo legal. Yo no entré ilegalmente ni nada de eso. Tengo mi visa ecuatoriana, pero aún así difícil conseguir trabajo allá, por lo que le digo. O sea, yo trataba de verlo de la mejor manera posible, pero estás en desventaja en un país que no es tuyo y en un contexto como el nuestro, porque no es secreto que el venezolano sufre rechazo. O sea, negar esa realidad es estúpido a estas alturas. O sea, no se trata de victimizar al pueblo venezolano. Sabemos que una minoría no nos ha dejado bien representados, y sabemos todo lo que está pasando, pero también tenemos que decir las cosas como son. Esto fue lo que yo viví. Yo no estoy contando algo que me dijeron, no lo viví yo. Recuerdo que fui a buscar trabajo en un mall, centro comercial allá, que estaba recién inaugurado, y me hicieron las pruebas respectivas. Yo tenía todo legal, pero no entré a trabajar por un error de la computadora. La justificación que se me dio para no haber quedado fue esa, que yo seguramente alteré. Pero a mí me dio risa porque, ok, o sea, no me iba a poner a discutir ahí, pero no quedé en el trabajo. Y de esos, o sea, tengo varios episodios que me pasaron cosas así insólitas, que de pronto, o sea, no entré a trabajar porque no tenías el pantalón que te hacía juego con la camisa porque nuestro uniforme es así. O sea, cosas que no tenían sentido Al porque final, cuál fue el ujú, evento que desencadenó su salida del Ecuador? en realidad fue la pandemia, porque después de tantos intentos, yo duré casi 2 años en Ecuador, yo duré más tiempo ahí que en Colombia. Yo logro trabajar por fin en una notaría haciendo lo que yo sé hacer, redactar. Pero a la semana de comenzar allí, y yo entré a trabajar allí porque tenía mi visa ecuatoriana, estalla la pandemia. Entonces, los empleados, o sea, los que habíamos entrado nuevos, nos despidieron y se quedaron solo con el personal que podía trabajar desde su casa, pues no tenían que entrenarlo. Entonces, al verte sin trabajo, en medio de una pandemia, viviendo arrimado, ya yo me había ido a vivir solo, pero ¿cómo pagas el arriendo? ¿Cómo pagas los servicios si no tienes trabajo? Y vendiendo quesillo en la calle no te va a dar para la economía, para pagar todo eso. Decidí regresar a Colombia, a casa de un pariente que me recibió, un sobrino, y bueno, de ahí salté a Venezuela nuevamente por la misma situación, porque la pandemia dificultó todo, no había Finalmente, trabajo en ninguna parte. el Ujú. paso, ¿cómo fue el paso, el regreso desde Ecuador hasta Colombia? Ok, ¿Fue a sí, través porque de trocha? ¿Fue por vía legal? sí, no, fue por trocha, obviamente, paso no oficial porque estábamos en plena pandemia. ¿Qué se ve en Y, esas trochas? ok, yo salí de Ecuador con dos compañeros venezolanos y decidimos atravesar por esos caminos verdes, desconociendo totalmente lo que es, o sea, como te digo, eso lo sabemos en noticias, pero vivirlo ya es otro nivel, tiene otra relevancia ya, otra dimensión. Entonces íbamos, o sea, nos lo tomamos como una aventura.
porque tienes que darle la vuelta para que no te afecte ¿Una emocionalmente. Yo aventura a digo, pie, una aventura caminando, en autobús, en no, auto? nos fuimos en autobús hasta Quito, porque teníamos para pagar hasta Quito. De ahí nos fuimos hasta Tulcán. En Tulcán sí nos tocó caminar a pie desde ahí hasta Rumichaca, que no son muchas horas. Pero una vez en Rumichaca nos encontramos con que la frontera estaba cerrada. Ya lo sabíamos, pero ¿qué es lo que uno espera? Uno espera a un agente allí que te atienda, a alguien que te oriente. No estamos trabajando, pero hay esta alternativa. Ilusamente, llegamos a un sitio donde no había nadie. Entonces, al llegar allí, ya nos dejó el taxi ahí, la cosa, el señor que nos dio la cola, y, ajá, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no hay nadie, no hay gente quien nos atienda. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos regresar. Entonces, salieron como buitres, como 4 personas, a ofrecernos un transporte. En el entendido que regresarte ya es pagar un montón de dinero, es quizá, No como te digo, nos podíamos ir caminando hasta Tulcán, pero y de allí en adelante, ¿cómo íbamos a hacer para claro, volver a la ciudad de Ambato, que es donde nos conoce gente y todo esto? No podíamos regresar, no teníamos dinero, no teníamos nada. Este, bueno, nos salieron como buitres 4 personas ofreciéndonos el traslado por la trocha, la ladrillera, se llama así la ladrillera. Y Camino Verde, no nos explican mayor cosa, simplemente personas armadas, personas de qué tipo. una vez que pasamos por ahí, o sea, se nos cobra por pasar porque ese camino colinda con haciendas. Entonces ahí afuera hay gente esperándote para que tú les pagues, si no, no te dejan pasar. Teníamos un guía, ¿verdad? Que nos llevaba hasta allá, pero ajá, nos cobraban y de dónde. Nosotros lo que teníamos era que si $1, la monedita de dólar o 50 centavos, y eso era lo que dábamos. Y así nos dejaron pasar. El camino te lo describo, es montañoso, es todo el tiempo hacia arriba, es lluvioso, presencia militar, nosotros desconocíamos realmente sí que hacían esa gente ahí, por ser frontera, o sea, es normal, pero como nos ¿Te habían parecen algo al dicho, Darién? A los videos que circulan en las redes. sí, sí, lo que pasa es que no, es una realidad, como te digo, que la gente quizá no es el boom es el Darién, pero esto está ocurriendo en fronteras, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, Perú, Chile, o sea, esto no es un panorama distinto al Darién, solo que ahorita la noticia es el Darién, pero enfrentas lo Los mismo, mismos claro, no, peligros, los mismos traficantes humanos, las mismas montañas. la misma, Hay ríos en esa zona? ¿Ríos peligrosos? hay ríos. No te voy a decir que hay cocodrilos en esos ríos ni nada de eso. Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, no Pero el hecho sabemos, de que exacto. no los haya visto no quiere decir que no los haya. Sí, pero sí, para pasar, o sea, habían partes donde pasamos por un tronco, que lo atravesaban allí con una cuerda. Tú te pasabas por el tronco y te sostenías de la cuerda para poder pasar al otro lado. Si tenías maleta, que era mi caso, yo tenía una maletica pequeña, yo me sostenía con una mano y así, si te caías al río, bueno, era triste. Pero, ¿Peligroso el río? como te digo, quizá yo no lo veo peligroso porque lo comparo ahora con la realidad del Darién, pero es la misma situación. O sea, no volvería a pasar por ahí. Presencia de paracos en esa zona. Y se ven situaciones, o sea, la trata de blanca, por ejemplo. Entonces a nosotros nos advirtieron, si ustedes llegan a ver un grupo, porque suelen, cuando son mujeres, las reúnen como en grupos y las rodean, 2 o 3 tipos armados. Si ven eso, no pregunten, no miren, ustedes sigan caminando. Pero Es nosotros no decir, que vimos violan a las esa mujeres en situación. este sitio. Las, las secuestran, las secuestran para prostituirlas y todo este asunto, ¿no? Y ya sabía yo en parte mucha de esta realidad porque dentro de la organización para las migraciones donde hice las encuestas, donde trabajé, nos dieron charlas y nos hablaron de esa situación en la frontera. Entonces, cuando yo paso por ahí, yo sabía que posiblemente iba a haber esa realidad. Y yo tenía un carnet en mi cartera que decía que era periodista. Yo tenía pánico de que eso, porque a veces te revisan las cosas, pero a mí no me pasó. Y el miedo que tenía era de que supieran que era periodista, porque una vez que saben
que tienes conexión de alguna manera con los medios, a ti no te dejan ir de ahí, te dejan. Claro, Porque obviamente vas a documentar la noticia que estás viendo. sí, él te va a decir todo lo que está viendo aquí. Entonces, yo iba, bueno, encomendado a Dios y fueron casi 3 horas de camino montañoso hasta la ciudad más cercana, que era Ipiales, ya Colombia, pero fue todo el tiempo montaña y sí, mucha presencia militar, gente armada, gente que a veces veías armada, sin uniforme, no sabía si era parte del gobierno ecuatoriano o era gente que está ahí porque eran traficantes o paracos, no sabías. Tú seguías caminando y bueno, si no se metían contigo, tú como si nada. Y finalmente, ya entrando a Venezuela, ¿cómo es el paso hacia Venezuela? Dado que por obvias razones sabemos que los venezolanos no pueden entrar, sellar como anteriormente se hacía allí en la frontera, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Ya no está, el puente, si mal no recuerdo, está cerrado hasta este momento, aun cuando no se han reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela y este puente está cerrado. Simplemente el régimen de Maduro decidió colocarle contenedores enormes al puente para Sí, obstruirlo y sabemos también que le están haciendo un grave daño a la infraestructura del puente, dado que no es para que esté ese montón de peso allí sobre esa estructura. Y no sabemos lo que vaya a ocurrir cuando se reanude el paso constante de vehículos y personas por allí. Em, cómo fue ese paso de allí ya en el retorno hacia Venezuela, ya cruzando de Colombia hacia Venezuela? bueno, esto era plena pandemia. Yo llegué, yo me vine por Maicao, yo no me vine por el Táchira, por San Antonio, por Cúcuta. Eh, y como estábamos en plena pandemia, pues yo llegué justamente el día en que habían cerrado todo, porque ya había cierta apertura, ¿no? Pasaba y entraba gente por la frontera, pero ese día cerraron todo por la cuestión de la pandemia, porque había un nuevo brote. Entonces me tocó pagar, ¿verdad? Por ayuda de una amiga, tengo en Estados Unidos, que me envió por casa de cambio dinero para poder pagar, para que me pasaran por trocha otra vez. Pero la trocha Presencia Maicao, paramilitar en esa trocha, en esas sí, trochas, sí, presencia sí, sí hay, militar de las autoridades venezolanas o colombianas, sí hay o muchas. únicamente y presencia paramilitar. No, vi presencia militar o identificados como con su uniforme, pero no fue tan traumático ese paso como el de Ecuador para Colombia. Aquí ya estaba, ya es prácticamente un camino más para llegar a Colombia o para llegar a Venezuela. Le estoy hablando de paso entre Maicao, pues yo soy del Zulia, entonces me convenía más venirme por este lado y no por Cúcuta, porque me quedaba más lejos pasar por llegar desde el Táchira hasta el Zulia. Y entonces uno pasa por Maicao, pero ya allí no hay, o sea, no era como antes, no es tan traumático, no hay tantas situaciones como se veían antes, como se ven en todas las fronteras, ¿no? Que te roban, que te violan, ese tipo de cosas ya no se ven tanto, porque prácticamente es una vía más de acceso que habilitaron para, para el paso ilegal, Ya, pagando, obviamente. ya una vez en Venezuela, ya está en Venezuela, Ujú. habiendo pasado por toda esta mala situación, incluso hasta para regresar, hasta para retornar a su propio país, tiene que pagar a Sí, traficantes, correcto, a grupos irregulares para poder es ingresar a su correcto. propio país. Y bueno, finalmente Francisco tiene, recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2012, tengo entendido, Francisco. Sí, en el 2012, En el año correcto. 2012 y con su libro tiene una obra literaria llamada El abrazo del mar. Así que colaboremos con Francisco. Francisco, ¿dónde está publicada? ¿Está en Amazon? Está en Amazon, la buscan con el Bueno, nombre y ahí aparece. Ujú. los invito a todos. Yo voy apenas por la primera, digamos, la primera página del libro, así que no les voy a dar detalles para que ustedes vayan y lo busquen. Muchas gracias, Francisco, de verdad, por la entrevista y de verdad, bueno, un abrazo desde acá. Em, Gracias a ti, gracias a ti.